isovolumen. ¿Qué veo aquí? Que de C a D estoy viendo que hay una disminución del volumen, pero en un primer momento, miren, hay un incremento de la presión. ¿Qué será ahí? Eyección. Eyección, ¿no? Aquí se está disminuyendo el volumen. Esto es la fase de eyección. Porque este volumen, que había de 65 a 135, está eyectándose. ¿Cuánto volumen se estará eyectando? Ese que dice stroke volume, el stroke volume es el volumen sistólico o el volumen de eyección. ¿Cuánto será? A ver, resten. 65, 75, 85, 95, 105, 15, 60, ¿no? ¿Sí? Acá cuánto sería el stroke volume, sería 60 ml, ese sería el stroke volume, ¿ok? 135 menos 65. 65 menos 135, ¿está bien? 60 es O sea, creo que no. 70. 75. 70, 80, 90. 70. 70. Eyección es salida. Sería delta M. ¿Ok? Luego veo que el volumen se mantiene y la presión empieza a caer de D a A. Isovolumétrica. Relajación. Isovolumen. Aquí. Genial. ¿Quién sabe? ¿Difícil? Entonces, ¿qué es eso? Aquí. La A ver, curvita que down, down. la curvita Vamos a, llenado, ¿ok? llenado Para que también participen tus activo. amigas, ¿ok? Tanto Alexandra como Andreita, vamos Sí, a poner estoy auricular. algunos eventos, ¿ok? Vamos a poner los ruidos cardíacos. A ver. ¿Quién quiere poner el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco? No se peleen, no se peleen. Relajación es el segundo. A ver, el primer ruido cardíaco va Alexandra y el segundo va Andreita. ¿Dónde va el primer ruido cardíaco? Esa contracción es el primero. Y el segundo Recuerden es que los ruidos relajación. cardíacos coinciden con ¿ok? Con el cierre de las válvulas, ¿ok? Recuerden el recorrido que va a tener. Primero va a ser ¿qué válvulas? Atrioventricular. Primer ruido cardíaco. Claro, ahí justo ahí, en B, justo en B, ahí va a darse el primer ruido cardíaco porque se está, justo ahí, ajá, ahí se va a estar dando, y el cierre, porque si no se cerrara, todo se saldría, ¿no? Muy bien. SBS. Muy bien, genial. Ahora sí. El segundo ruido cardíaco coincide con el cierre de las válvulas Sigmoideas. sigmoideas. ¿Dónde sería? Cuando acaba el llenado activo, ¿no? Mira, cuando acaba el llenado activo, este primer ruido cardíaco. Sí, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque se tiene, cuando empieza la contracción isovolumétrica, para que se dé la contracción isovolumétrica tiene que cerrarse las válvulas, si no, se saldría. ¿Ok? Eso. D es el segundo ruido cardíaco que coincide con el cierre de las válvulas. Muy bien. Genial. Ok. Ahora. ¿Qué se toca? Se gritó. Que estaba poniendo la mano ahí. Lo que pasa es que cuando reposamos la mano a veces, ¿no? Se van. Ya, segundo ruido cardíaco. Ya. Ah, ya. Estoy indicando acá, por acá. Recuerden que primero se tiene que cerrar para luego, ¿ok? Hacer que no salga. Siempre, recuerden, muy bien. Recuerden que siempre en los isovolumétricos se van a producir los ruidos cardíacos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿dónde están ahora los volúmenes? A ver. Aquí es el... Tenemos tres volúmenes, ¿no?
justo en B. Aquí, volumen, En la D, profesora, volumen telesistólico. el volumen telesistólico y el Telesistólico. ¿En dónde? En la D. en la D, el volumen telesistólico. Pues está marcado ahí, pues dice en systolic volume. Ajá, eso es lo que dice. Dice en systolic volume, en diastolic volume. Pues las siglas en inglés, obviamente, ¿no? Y el volumen sistólico es, si no ¿Cuál me sería? equivoco, es la C. ¿Cuál sería la C? No, o no. Es el stroke volume. El stroke volume, ese es el volumen sistólico. Es el BTS, ¿no? El D es el BTS. BTS. No BTS, pero sí BTS. ¿No? Okay. ¿El volumen sistólico, Marta? Stroke volume. El volumen sistólico es el stroke volume. Todo eso, esa parte, eso, contamos, ¿bien? Para hacer. Histórico. ¿Ok? Muy bien. Esos son los volúmenes. ¿Ok? ¿Qué más podríamos poner? Ya nada más, pues, ¿no? Aquí incluso podríamos poner también lo que son las presiones, que podríamos poner. ¿Ok? Entonces, a veces les pongo este gráfico y les digo, expliquen el ciclo cardíaco. ¿Ok? Con esto. Entonces, ¿qué me tiene que decir? De A a B, de A a A' se da el llenado. ¿Por qué? Porque hay un incremento del volumen, porque se está aperturando, cerrando tal válvula, se está aperturando está incrementándose la presión en tal lugar, ¿okay? Pero explican eso, no que me ponen de A a A' llenado, de A' a B, sístole auricular, no, ¿ok? Es explicar, ¿sí? Por favor. Y eso sí lo hemos visto muchas veces. Ya. Y si se han dado cuenta, es bastante fácil. Los gráficos hablan por sí solos, solamente es cuestión de analizarlos y que no hay de. ¿Ya? Entonces vamos a ver. El electrográfico. Siempre pongo. Ahí esto no sirve, ¿no? Pues sí servía. Ya se la quiero otra vez. Ay, no llego. Ahí está. El mouse no sirve entonces. Mire, no, sí está todo el tiempo. Ya está. No puedo ver el gráfico nomás. Claro. No quiero. No voy a poder usar si es que no me registró. Ay, qué peso, no quiero. Compresiones. Ya, mira, vamos a trabajar con eso, si no, no. ¿Ok? A ver, otro gráfico. No puedo entregar ya miren, ¿sí se ve? Miren ese primer gráfico. La parte punteada es lo normal, la parte rojita es lo nuevo. ¿Qué estará pasando acá? A ver, si me tratan de explicar. Va a haber ¿Empiezan una... igual? A, B, C, D. Entonces, traten de analizar. Pero analice, todavía no vomiten lo que se les viene a la mente. Analicen, ¿ok? Analicen qué está pasando. Analicen qué está pasando con los volúmenes, ¿ok?
Eso me dice. Acá van a ver los volúmenes. Con la presión. ¿Ok? Luego me dice lo rojito y lo nuevo. ¿Qué estará pasando ahí? ¿Sí? Creo que no. A ver. Hay una mayor contracción volumétrica y hay una ¿Qué pasa? El rojito primero. menor eyección. La presión. No, más bien creo que la presión incrementa un poco. Miren, Así. Hay mayor presión. miren. ¿Ok? Y la eyección, no, la eyección se reduce. Ajá. Hay mayor presión, Bien. menor eyección. Es decir, hay un... Miren acá, miren. Y el llenado. Aquí era la presión. Porque está aquí. Se ha aumentado. Presión aumentado. Y la eyección ha reducido. ¿Ok? Está fácil. Aquí teníamos un volumen, ¿no? Miren, Aumentado primero era volumen. de aquí a aquí. Luego es de aquí a aquí. Más volumen. ¿Ok? Analicemos. Hay un mayor volumen telediastólico. Eso. Primero vemos, ¿ok? Que en el rojito vamos a tener que el volumen, ¿ok? En general, al final de la diástole, ¿cómo va a estar? Incrementado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos acá. Está incrementado. ¿Qué cosa también vemos? Que el volumen de Mayor. eyección va a ser Menor. mayor. Mayor, pero tiene... Claro. ¿Qué cosa nos dice la ley de Frank-Starling? Que el volumen que llegue al final de la diástole va a ser proporcional al volumen que va a salir en la sístole, es decir, al volumen eyectado. ¿Qué quiere decir? Que si es que llega más sangre al final de la diástole, en el llenado ventricular, ¿ok? ¿Qué va a pasar con el volumen que se va a eyectar? Va a poder Mayor, ser mayor. Esta parte de aquí se le conoce como el aumento de la precarga. ¿Ok? La precarga es todo aquello que es antes de la contracción. ¿Aquí? Pues antes de la contracción, ¿qué va a pasar? Va a llenarse el ventrículo, y el ventrículo cuando se llena, ¿qué pasa? Recuerden que tiene ahí sus fibras. Estas fibras se van a expandir. ¿Ok? Más llena, más se expande. Y es como una respuesta que se va a tener más fuerza para, ¿ok?, poder eyectarlo. Por eso es que vemos que la presión también se eleva. ¿Ok? Se eleva y el volumen eyectado va a ser mayor. Eso pasa, por ejemplo, cuando colocamos suero a nuestros pacientes. ¿Qué nos dice? Por lo general, cuando están en clínica, en emergencia, dicen, no, aumenta la precarga, aumenta la precarga. Ah, tú tienes que aumentar, ¿ok?, lo que es el retorno venoso, lo que va a llegar al ventrículo, porque lo que va a llegar al ventrículo es el retorno venoso. Entonces, en animales que han sufrido algún accidente, hemorragia, algo, su volumen, ¿ok?, total baja. Su volumen total sanguíneo va a caer. ¿Por qué? Porque está perdiendo y no hay reposición. Entonces, ¿qué va a pasar si es que no se repone? Poca sangre va a llegar al corazón. Si llega poca sangre, ¿cómo va a responder el corazón? Va a inyectar poco. ¿Entiendes? Si llega poca sangre, el corazón bombea igual, pero sale poca sangre. ¿Qué va a pasar? No va a llegar a todos los órganos. Por eso es que te dicen, aumenta la precarga. Yo aumento mi precarga, aumento, ¿okay?, esa sangre que va a llegar al ventrículo, y eso va a hacer de que el corazón responda y que empiece a bombear más y que salga más, ¿ok?, sangre, que el volumen sistólico se aumente. Eso se llama el aumento, ¿ok?, de la precarga. ¿Qué cosa vamos a tener? Aumento, ¿ok?, aumento del volumen telediastólico y por ende aumento del volumen sistólico. ¿Ok?
Eso se ve. ¿Ok? ¿Qué pasaría, ok, si es de repente lo contrario? ¿Qué pasaría? Si es que, por ejemplo, tengo de repente, ya no aumento la precarga, aumento la poscarga. ¿Qué pasa? Les aumento la El volumen poscarga. de la eyección va a ser menor. ¿Cuál es la también. poscarga, Miss? La poscarga es después de la contracción. ¿Ok? ¿La eyección? Sería la resistencia. La poscarga es la La eyección. resistencia. ¿Ok? Vamos a ver. Operen con oro, dice. Bono de $30. Pizarra, me parece. Puede ser. Aquí se ve la pizarra. Constanzo. ¿Ahí tiene Constanzo? ¿No? ¿Nadie? ¿Tiene? No. ¿Tienes libro de física? ¿Lo has leído? ¿Pero lo lees o nada? Recién me he comprado. ¿Quién se ha comprado? El Gaiton, ¿no? ¿Qué? ¿Gaiton? ¿Gaiton? Al gaito. No, un chiquitito que está a los 3. Pero estará en internet, ¿no? Voy a bajar un PDF. ¿Nadie lo tiene? El PDF lo descargo. ¿No? No compro nada, no. Ya. ¿Y qué pasaría si es que, por ejemplo, la resistencia, o sea, la parte de las arterias, ¿ok? Es más fuerte, no deja salir. ¿Ok? Lo que pasa con las personas que tienen hipertensión. Recuerden, durante el ciclo cardíaco, casi la penúltimo paso era que el de la eyección, ¿no? Cuando el ventrículo lograba vencer a la presión de las arterias y salir. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando la poscarga aumenta? Poscarga es después de la contracción, ¿okay? Cuando hablamos de la resistencia periférica. ¿Qué pasa si esta resistencia es muy grande? ¿Qué va a pasar? El corazón va a tener que trabajar más, va a tener que producir una contracción mucho más fuerte. Como va a gastar tanta fuerza en contraerse, ¿qué va a pasar? Va a inyectar poco. ¿Ok? Porque la resistencia incrementa. Eyecta poco. Como eyecta poco, el volumen telesistólico aumenta. ¿Ok? El volumen telediastólico va a disminuir. ¿Ok? Porque el sistólico está saliendo un poquito. Como el telediastólico disminuye, el sistólico baja también. Lo que dice la ley de Flamsteed. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver. No hay. La próxima, mañana, ok, les traigo ese gráfico, ¿sí? Ese gráfico es interesante. Vamos a ver. Entonces, aumento de la precarga y la poscarga. ¿Qué cosa es el gasto cardíaco? ¿Han escuchado una vez el gasto cardíaco? No. ¿Sí? No. Nunca. ¿No? El gasto cardíaco es un volumen, ¿ok?
es el volumen de sangre que se realiza en cada sístole ventricular, ¿ok? Pero durante un minuto. Entonces si me dice que es el volumen de sangre que se expulsa en cada sístole ventricular, ¿ok? Yo lo puedo calcular, ¿ok? Mediante esta forma. Gasto cardíaco, el volumen que sale, ¿ok?, de los ventrículos en cada sístole en un minuto. Entonces será el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, el número de latidos por minuto. Si yo tengo, ¿ok?, por ejemplo, un volumen sistólico, no sé, pongámosle 70 ml, ¿ok?, y tengo una frecuencia cardíaca de, no sé cuánto ponemos, 80, ¿ok?, 80 latidos por minuto, ¿cuál será mi gasto cardíaco? ¿5.600 qué? Milímetros por ¿Qué? milímetros por minuto. Sobre A ver, fuerte, chicos, se equivocan acá, pero si se siguen diciendo mililitros sobre minutos mililitros, por minutos. No. sería 5.600 ml por minuto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a salir 5.600 ml en un minuto de mi corazón. Eso es lo que quiere decir gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Estamos viendo? Esto. ¿Sí? Y este ahí el latido, obviamente que estamos diciendo que el latido va a ser pues cada sístole que se va a estar produciendo. ¿Ok? Eso es el gasto cardíaco. Entonces, así como está si también les pregunto, por ejemplo, tengo un gasto cardíaco de, no sé, 5.000, tengo un gasto cardíaco de 5.000 ml por minuto, ¿ok? Y mi frecuencia cardíaca es de, no sé, 40 latidos, muy bajito, de 140, 120. ¿Ah? 140. 120 latidos por minuto. ¿Cuál será, ok, el volumen sistólico? 41.6 42 42 ml, ml. muy poquito, ¿no? Eso debe ser de un ferrito bien chiquito. Debe FC. ser un ferrito bien chiquito. Frecuencia cardíaca. ¿Ok? Ya está. ¿Ok? Rápidamente. O sea, el siguiente. Ok. Hemos visto que el gasto cardíaco está definido como, ¿ok?, el volumen, ¿ok?, que se expulsa en cada sístole durante un minuto. ¿Ok? Entonces, ese volumen, como lo habíamos calculado, que era el gasto cardíaco, era igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Estos dos factores van a ser los que pueden modificar lo que dice el gasto cardíaco. El volumen sistólico ¿con qué está relacionado? A ver. Con BTS y El volumen sistólico, ¿se acuerda de la ley de Frank Starling que decía? el volumen telediastólico menos el volumen sistólico. El volumen al final de la diástole va a ser proporcional al volumen que se va a inyectar en la sístole. Entonces, aquí este volumen sistólico está relacionado ¿con qué? Con la capacidad de contracción del ventrículo. ¿Ok? Vamos a poner acá contracción
del ventrículo. Entonces se dan cuenta que acá sería la parte de tipo, esto sería el tipo mecánico, ¿no? Porque es contracción, ¿ok? Y aquí vamos a hablar ahorita ya de las otras cosas que... Y la frecuencia cardíaca, ¿quién gobernaba la frecuencia cardíaca? ¿Se acuerdan? No, si no despolariza ahí no. ¿Quién gobernaba o quién era el que decía que una frecuencia cardíaca iba a ser más alta o más bajita? La sístole y la diástole. Ahorita acabo de decir. El nodo sinusal, bueno. Entonces, el nodo sinusal, ¿ok? Va a ser el encargado, ¿ok? De regular, no regular, sino va a ser el objetivo para poder incrementar o disminuir esta frecuencia cardíaca. Si se despolariza más rápido, ¿qué va a pasar? Frecuencia cardíaca alta. Si se despolariza más lento, frecuencia cardíaca más baja. Así, simple. Entonces sabiendo esto, puedo trabajar, ¿ok? Lo que es cómo se regularía el gasto cardíaco. Entonces, por un lado, voy a tener esta parte eléctrica, ¿ok? Despolarización, ¿ok? Del nodo sinusal. Sé que el nodo sinusal es un marcapasos, solito se despolariza, entonces tendría que haber algún evento que haga que yo a ese nodo sinusal se despolarice más rápido, ¿ok? No es que le voy a dar de comer al nodo sinusal, nada, no, sino hay un sistema, y parte del sistema nervioso que puede, ¿ok? Modificar la despolarización del nodo sinusal. Y esto va a ser, ¿qué cosa? El sistema nervioso autónomo, ¿ok? Sistema nervioso autónomo que está constituido por el simpático y el parasimpático, ¿ok? ¿Qué cosa va a producir el simpático? Ya en las fibras postganglionales. ¿Qué produce el simpático? ¿Adrenalina? ¿Puede producir adrenalina? Sí, la glándula adrenal puede producir adrenalina. Principalmente puede producir, ¿qué cosa? Catecolamina, ¿no? Puede decir epinefrina, norepinefrina, ¿ok? Entonces puede producir catecolaminas. ¿Y el parasimpático que produce? Acetilcolina. ¿Quién? Acetilcolina. Acetilcolina. Producen eso. La catecolamina, ¿ok? ¿Tiene sus receptores en corazón? Sí. ¿Qué tipo de receptores tiene el corazón? Nicotínicos. No. Muscarínicos. Carímicos. Las catecolaminas. No, alfa y beta. Ya, existen dos receptores, alfa y beta. ¿Cuál está en corazón? Alfa. No, está en el beta. Beta 1, si no me equivoco. Es los beta. ¿Cuál de los betas? Al fin aprendí. Beta 1. ¿No me apuntó? Si no me equivoco, es el beta 1 o el beta 2. Es muy diferente, beta 1 y beta 2. A ver, chequé. Beta 1, si no me equivoco. A ver, chequé. Voy a equivocarme. Recuerden que las catecolaminas, sistema nervioso simpático, tiene receptores alfa y beta. ¿Ok? Vamos a decir, el catecolaminas, muscarínicos, nicotínicos, no es una verdad. Eso es una acetilcolina. ¿Ok? Y la acetilcolina, ¿qué tipo de receptor tiene el corazón? ¿Ya? ¿Cuál sería? Acopladas a una proteína muscarínicos. Muscarínicos. ¿Ok? Ajá. ¿N? N. Ok, entonces, ¿qué vamos a tener? El simpático, cuando la catecolamina, la epinefrina, la adrenalina, la noradrenalina se una a su receptor beta 1, ¿qué va a causar? Que el nodo sinusal se despolarice más rápido. Si se despolariza más rápido, ¿qué va a pasar? La frecuencia cardíaca va a incrementarse. ¿Ok? Eso es lo que va a causar. ¿Cómo va
¿Cómo va a funcionar? Ahí tienen que ustedes ver el mecanismo. ¿Sí? Chequen el mecanismo, cómo es que se une la catecolamina, qué cosa pasa con el receptor, cómo hace que se despolarice más rápido, qué canales abre, qué canales cierra. ¿Ok? Ya. En el caso de la acetilcolina, ¿ok? ¿Qué cosa va a pasar? Los receptores muscarínicos M2, como son inhibidores, porque están compuestos en una proteína GI, lo que van a hacer es que la despolarización del nodo sinusal sea, ¿ok?, menor, o que se despolarice mucho más lento. ¿Ok? Por eso es que la frecuencia cardíaca va a caer. ¿Ok? Entonces, con el simpático me incrementa la frecuencia cardíaca, con el parasimpático, ¿ok? Eso es lo que ya por ese lado ya tenemos. Ahora, ¿Ves? las catecolaminas, ¿ok?, no solamente tienen efectos sobre el nodo sinusal, sino también tienen efectos sobre la musculatura. ¿Ok? Entonces, por ende, aquí también el parasimpático no. ¿Ok? El parasimpático solamente se queda a nivel de audículo. En cambio, el parasimpático sí llega a ventrículo. ¿Ok? Ya. Ahí tenemos la parte de cómo se regula frecuencia cardíaca. En el caso de lo que es el volumen sistólico, habíamos visto que tenía que ver con qué? Con la contracción del ventrículo. Cuando hablamos de contracción del ventrículo, ¿ok?, la contractibilidad, vamos a estar hablando, ¿ok?, principalmente de qué? De dos eventos que van a ser importantes del músculo. ¿Ok? Lo que es incremento de la contractibilidad, ¿ok?, que puede estar, ¿ok?, ayudada por el sistema nervioso simpático, que va a incrementar su contractibilidad, ¿ok? Y también, ¿por qué? Algo importante que no debemos olvidar es la relación que hay entre la longitud del sarcómero y la fuerza de contracción. ¿Se acuerdan que hicimos la semana pasada, cuando hicimos longitud del músculo y veíamos que se formaba poca fuerza de tensión cuando estaba, por ejemplo, cuando lo estirábamos a 100, y cuando lo teníamos a 75 se formaba una buena cantidad de fuerza de tensión, y cuando lo apiñábamos, lo hacíamos a 50 también se formaba poco. Recuerda que decía psicosofía, sí, que eran los sarcómeros, y el actina y miocina, si están muy alejados van a formar pocos puentes. Si están muy cerca también. Y si están muy apiñados también, ¿no? Ni siquiera lo dejan mover. Entonces, esa es la longitud, ¿ok?, del sarcómero, va a ser importante aquí también. ¿Por qué? Porque está relacionado con qué? Con que pueden haber corazones que no tengan una adecuada longitud del sarcómero. Por ejemplo, corazones que tengan insuficiencia cardíaca, ¿okay?, corazones que estén hipertrofiados, ¿okay?, y estos no van a poder producir una adecuada fuerza de contracción. ¿Okay? Y esto se relaciona también con el retorno venoso. ¿Okay? ¿Cómo va a influir esto sobre el retorno venoso? Recuerden que el retorno venoso también tiene que ver con el volumen telediastólico. El volumen, ¿okay?, si el retorno venoso es poquito, el volumen telediastólico también va a caer, por ende el volumen sistólico también disminuiría. ¿Sí? Si recuerdan eso. ¿Sí? Entonces, esa es la parte de cómo se regula el gasto cardíaco. Pero si saben que el gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ya les va a salir esto. Y esto lo hemos trabajado. ¿Sí? Ahí queda algo, una pregunta. ¿No? ¿No? Sobre la contracción ventricular, donde he puesto mecánico. Claro, ese es el evento mecánico, ese es el evento. Ahí va a depender, dice que va a depender, la contracción va a depender de la longitud del sarcómero, ¿no? Claro, la longitud del sarcómero va a depender de la contractibilidad del músculo, que también puede estar influenciada por el sistema nervioso simpático. Acá nos dice, ¿ok?, por epinefrina de la médula. Claro, pero esto es parte del sistema nervioso simpático. Recuerden que son las cosas. Solamente en médula se está produciendo, ¿qué cosa? Adrenalina, que se llama
¿ok? Adrenalina, de la médula o de la corteza, se llama adrenalina, adrenal, ¿sí? Ok, vamos. La fracción de eyección ya lo trabajamos, ¿ok? Precarga. Dice, es el estiramiento del músculo cardíaco previo a su contracción. Todo lo que lleve antes de la contracción va a ser la precarga. Volumen telediastólico. Volumen telediastólico tiene que ver con la precarga. ¿Okay? Recuerden, ahí se aplica la ley de Frank-Starr. Y la poscarga, lo que es en impedancia, es esa resistencia, ¿okay? Que va a tener que vencer, ¿okay? El corazón, principalmente los ventrículos, para que pueda salir la sangre, ¿okay? Si hay una mayor poscarga, el volumen sistólico va a disminuir. Si hay una mayor precarga, el volumen sistólico va a incrementar, ¿okay? ¿Sí? Ya. Ley de Frank-Starr. ¿Qué nos dice? A ver. ¿Qué dice? A ver, no me. ¿Qué dice Verónica? El volumen de sangre expulsado por el ventrículo determina el volumen presente en este final de la vida. Lo mismo, ¿no? Si nos dice el volumen de sangre expulsado, volumen sistólico, ¿ok? Por el ventrículo depende del volumen presente al final de la diástole, volumen TL diastólico. El incremento del retorno venoso extiende las paredes del ventrículo e incrementa la fuerza de expulsión hasta que se iguale con el retorno venoso. Caso similar ocurre con la vena. Al final nos dice que la fuerza de contracción ventricular es directamente proporcional al volumen de sangre que contiene el ventrículo. Lo que hemos mencionado. ¿Sí? Es lo mismo, solamente con distintas palabras. Aquí está. Ahora, yo podría llenar, ¿okay?, indefectiblemente o eternamente, sin límites, el ventrículo para así yo tener mucha sangre que sea expulsada. ¿Qué dice? ¿Podría darse eso? ¿O no? Igual que músculo, el prótesis es un músculo. Se va. Obvio que va a tener un punto, ¿ok?, donde va a ya ser el punto máximo que podría distenderse. Obviamente no puede Es como distenderse la eternamente. gráfica que va a tener una meseta. Claro, entonces no puede distenderse eternamente, ¿ok? Si no, este gráfico sería, ¿ok? Este gráfico si no sería así. Este gráfico sería así. Si nosotros diríamos que se puede incrementar eternamente, ¿ok? O hasta el final. Porque habíamos visto que dice que el volumen inyectado, el volumen sistólico es proporcional, es directamente proporcional al volumen al final de la diástole. Entonces si llega más diástole, ¿ok?, más volumen sistólico. Y sería así el gráfico. Pero lo normal es que pase esto. ¿Por qué hay esto? Porque el corazón obviamente es un órgano, es un músculo que también se puede fatigar, ¿okay?, igual que los músculos esqueléticos, ¿okay? Lo mismo va a pasar, ¿sí? Por ende, vamos a ver que los valores que vamos a poder incrementar tienen que estar dentro de los rangos que van a permitir ese incremento, ¿okay?, del gasto cardíaco, ¿okay? Hasta acá podría aguantar 135, ¿okay? Y ahí ya no se incrementaría, de ahí empezaría a bajar, ¿okay? Acá está en
Y aquí está la longitud del sarcómero, lo que habíamos visto, ¿no? Si está apiñado, la fuerza de tensión que se va a producir, ¿ok? Poco a poco, vamos a ver que se está haciendo, en cuanto más apiñado, menos fuerza de tensión, menos apiñado, un poquito va creciendo, creciendo. Cuanto menos apiñado y se va acercando a la longitud óptima, la fuerza de tensión va a ir aumentando. Y cuando más elongado va a estar el sarcómero, por eso quiere decir, ¿ok? La fuerza de tensión va a ir disminuyendo. Eso tiene que ver con la contractibilidad del músculo. Eso también, ¿ok? Y eso es sarcómero, ¿ok? Ya. Eso es. Listo. Acá, el gasto cardíaco, ¿ok? Todos esos 5.600 ml que iban a tener por minuto tienen que distribuirse en todo el organismo. Esto es más o menos, ¿ok? La distribución porcentual de cada parte del organismo y lo que va a tener. ¿Okay? Cuando se regula el gasto cardíaco, ¿okay? Va a pasar, podría pasar tres escenarios. Una, donde el gasto cardíaco se puede incrementar, ¿ok? Otra donde no se va a incrementar el gasto cardíaco, pero se empieza a redistribuir ese mismo gasto cardíaco entre los órganos. Es decir, a algunos le va a quitar y a algunos le va a dar más. ¿Okay? En el caso de incrementar el gasto cardíaco, puede mantener los mismos porcentajes, o en el otro también puede redistribuir. ¿Okay? Va a depender de en qué escenarios nos encontramos, ¿sí? Pero siempre los que van a salir damnificado de este proceso va a ser el tracto digestivo, ¿ok? Siempre se prioriza, ¿ok? Sangre para cerebro, ¿ok? Por lo general ese gasto cardíaco trata de mantenerse, ¿ok? Por eso es que muchas veces vemos diferentes manifestaciones. ¿Ya? ¿Cómo están? ¿Veo que están durmiendo un poco? ¿Sí? ¿Despiertos realmente? ¿Un poco? Ya. Pero ¿hace cuánto hemos entrado? Sí, puede, qué raro. Son las 10:30. Es el frío, creo, ¿no? Ya, vamos a terminar esta parte de aquí. Tomamos el break, ¿ok? Venimos para la regulación, que va justo con la parte de la explicación de Fisiorex, ¿ya? Ok. La ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos habla acerca del flujo. El flujo se va a dar gracias a ¿qué? A una diferencia de presión. Que esta diferencia de presión logre vencer la resistencia. Cuando hemos estado hablando de ciclo cardíaco, ¿hemos visto diferencia de presiones? Claro que sí. Hemos estado viendo la presión en la aurícula, en el ventrículo, en la arteria. Esta diferencia de presiones, ¿ok? Va a permitir que la sangre fluya. La diferencia de presiones siempre la relaciona con lo que es el corazón, ¿sí? Esto va relacionado con el corazón. Ese corazón. Así es un corazón. Con el corazón. Y lo que es la resistencia, ¿ok? Va relacionado con la resistencia periférica, que no es otra cosa que la resistencia que va a tener por parte de las arterias. ¿Ok? Arterias, arteriolas, ¿ok? Esto es. Ya. Nos dice que si hay una suficiente diferencia de presión y la resistencia es baja, va a poder fluir. ¿Ok? Esta misma fórmula de la ley de Ohm la aplicó, ¿ok? Mi amigo Pupsi. Ahí faltan algunos, ¿ok? Algunos datos, el número 8 y el pi. ¿Ok? Pero como son números, son considerados como constantes, por eso no se ven. ¿Ok? Aquí, si ustedes ven, tenemos diferencia de presiones. Este es igualito que es la ley de Ohm, solamente que acá está más desarrollada. Aquí la resistencia la han desarrollado con más factor. Esto sería el corazón. ¿Ok? ¿Sí? Este lo daría el corazón. Y toda esta parte se estaría produciendo, ¿quién? La resistencia periférica. Ahora estaría produciendo la resistencia periférica. ¿Qué cosa sería la resistencia periférica? Por un lado,
la longitud del vaso. ¿Ok? Longitud del vaso, todo esto sería la resistencia. Longitud del vaso, viscosidad de la sangre, y esto, radio de los vasos. ¿Ok? Vamos a analizar. ¿Cómo yo podría, cambiar este flujo, regular este flujo? ¿Podría yo de repente manejar o podría variar la longitud de mi vaso sanguíneo? Le diría la longitud, diría, a ver, tú vaso sanguíneo que estás, ¿no? Aquí. Como tienes una longitud, no sé, de 30 centímetros, ahora vas a hacerte más chiquito, ¿no? Ahora vas a hacerte de 10 centímetros. No, es una variable que no se puede modificar. Lo mismo en la viscosidad de la sangre. Yo no puedo tener una viscosidad a nivel de mi antebrazo y otra a nivel de, no sé, los muslos, otro a nivel de cabeza. No, la viscosidad de la sangre también es una variable que va a ser constante, va a ser muy difícil cambiar por parte. Lo único que nos queda, y es el que se va a modificar más, va a ser el radio de los vasos. ¿Ok? Este radio de los vasos, va a ser el que va a modificar grandemente al flujo. El radio, primero que está como numerador, es algo bueno, porque si se incrementa, eso también se incrementa. Y otra cosa importante es que esté elevada a la 4. Como esté elevada a la 4, imagínense un cambio chiquitito. Por ejemplo, 2 a la 4. ¿Cuánto es 2 a la 4? 8. 16. Ya. Ya, vayamos a repasar la matemática. 2 a la 4 significa que 2 Se crea 3. por 2 por 2 por 2. Eso significa 2 a la 4. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Ya. ¿Ok? A su madre. Tenía 16. Entonces, si mi radio, si el radio de mi vaso, por ejemplo, el radio inicial era 1 y ahora se incrementó Un a cuarto. radio 2, ¿cuánto será el cambio total que habrá? No. El cambio total que habrá, si yo aplico la primera fórmula con un radio 1, tendrá un valor X. Pero si yo incremento en 2, o sea, 1 centímetro más, la variación va a ser en 16 veces. ¿Ok? 16 veces. ¿Ok? Solamente se aumenta un poquito. 1. ¿Ok? Eso. ¿Qué pasaría si disminuye? Si disminuye también tendría un cambio bastante grande. Entonces, por ende, este factor, el radio del vaso, es lo más importante. ¿Y de qué vaso estaríamos hablando? De aquellos que pueden modificarse. ¿Ok? ¿Y quiénes pueden modificarse? ¿Quiénes se modifican? Pues podrían modificarse aquellos que tienen receptores que podrían generar una vasoconstricción o una vasodilatación. ¿Quiénes son? Las arteriolas. Las arteriolas son las que tienen, receptores. Arteriolas, arteriolas, no las arterias, las arteriolas. Además, que tienen receptores, hay que reconocer que en masa, son mayores que las arterias de gran calibre. La aorta, si bien tiene un radio grande, en extensión, en área, va a ser menor que todas las arteriolas. No va a ser igual, por ejemplo, que la arteria aorta, pongamos el caso hipotético, que se contraiga, porque tiene una área muy pequeña, que todas las arteriolas se contraigan. No sé si me entienden, vamos a ver un gráfico para que vean, ¿sí? Pero son las arteriolas las que tienen los receptores y es por eso que también van a responder. Vamos a ver.
está acá. Ya. Bueno, acá, la circulación coronaria, así como el corazón está, ¿ok? Expulsando sangre para que se pueda, ¿ok? Irrigar todas las partes del organismo. Así también el corazón necesita, ¿ok? La irrigación. Y esa irrigación se da gracias a la irrigación coronaria. ¿Ok? Entonces, miren, aquí tenemos dos eventos. Aquí durante la sístole, ¿okay? Que es la contracción, y durante la diástole. ¿Ok? ¿Cuál de ellos usted cree que se da la irrigación? O sea, que se ingresa sangre a el corazón, pero a la circulación coronaria, no dentro de los ventrículos, sino dentro. Entonces, cuando han visto anatomía, han visto que tienen vasitos, ¿no? Que está irrigando al núcleo. ¿En qué fase usted cree que se estaría dando, ¿ok?, la irrigación? Miren, a ver. Durante la sístole o durante la diástole estaría irrigándose el corazón. Miren, durante la sístole, miren. Sístole. Miren cómo está. Sístole. Miren cómo están estos vasitos. Miren, Diástole es el durante la final. diástole. Durante la sístole. Sí. Diástole es el Durante final. la diástole. Miren estos vasos. Diástole es el final, ¿no? Durante la sístole, miren estos vasitos que están yendo al músculo cardíaco. Son vasitos que también se están contrayendo, que están delgaditos, que no va a pasar un flujo adecuado. Pero miren aquí la diástole. ¿Ok? Durante la diástole sí se va al. Como hemos visto ayer cuando hemos medido la presión arterial. ¿Okay? Cuando uno sería el ventrículo, ¿okay?, o el corazón. Cuando este uno, ¿okay?, el inicial es el que está punteado. Cuando se contrae, ¿okay?, cuando se da la sístole ventricular, cuando se contrae, ¿qué cosa va a pasar? Va a vencer, ¿okay?, la presión de las arterias, y es por ende que se va a abrir estas válvulas y la sangre va a salir. Cuando sale, ¿okay?, la que lo va a recibir es ¿quién? Las arterias, la arteria aorta. La arteria aorta, por histología, tiene esa capacidad de distenderse. Entonces, miren, cuando sale, lo punteado del inicial tenía un diámetro, ¿no? Pero cuando sale la sangre, ¿qué pasa con la arteria? Se distiende. Es el choque, ¿ok? Y empieza ahí sería lo que empieza el pulso. ¿No? Lo que escuchábamos, ¿verdad? ¿Ok? Ya. Ahora, luego que sale y se ha distendido, ¿ok?, toda la arteria, ¿qué va a pasar? Obviamente esto tiene que volver a su tamaño normal, y eso va a hacer que otra vez que se haga chiquito y vuelva. En cada latido, por eso es que nosotros podemos escuchar o podemos sentir nuestro pulso. El pulso ya no sentimos loop-dup, ¿o sí? ¿No? En el pulso solamente sentimos, ¿ok?, esta salida, ¡pum!, y esto, ¿no?, que se incrementa, luego pasa, ¿ok? Y eso va a ir pasando por todas las arterias hasta que se hagan chiquititas y lleguen a arteriolas. Por eso es que no medimos en arteriolas, por eso es que medimos en arterias, ¿ok?, grandes, ¿sí? Eso es lo que va a pasar en lo que nosotros tocamos y palpamos cuando hacemos medición del pulso arterial, ¿sí? Es por eso, ¿ok? Cada salida, ¡pum!, distiende arteria y es lo que sentimos, ¿okay? Eso está relacionado con la contracción, ¿sí? Ahora tenemos, ya, esto es lo importante. ¿Ok? Miren aquí, eso es lo que yo les hablaba acerca de las áreas. ¿Okay? Primero, vamos a ver en esta primera parte, ¿ok?, lo que es el área total, el área seccional total de los vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir? ¿Okay? Si mi aorta mide 10 centímetros,
se ha sumado toda el área que tienen esos 10 centímetros, como si fuera un cilindro. ¿Okay? Y en las arterias han hecho ese trabajo, ¿okay? de medir la longitud y el área para sacar, ¿no? Toda esta área seccional. Entonces, ¿qué han obtenido? Que la aorta tiene esta área. Es grande, pero solamente es una. ¿Okay? Las demás arterias de gran y mediano calibre, atender esto. Miren las arteriolas, ¿okay? Vemos que empiezan, ¿okay? a incrementarse. ¿Quiénes son las que tienen mayor área seccional? Capilares. ¿Quién? Capilares. Los capilares. Y es obvio porque son donde se va a realizar la difusión. ¿Okay? Luego, vénulas y también por último, la que también tiene menor área seccional van a ser las venas de gran calibre. Y ahí tenemos a nuestra vena cava, ¿no? Serán gordotas, pero al final, como área seccional total, no van a contribuir tanto, ¿sí? Ya. Ahora, ¿de qué tendrá que ver esto con la velocidad? Si ustedes ven, ahí en la aorta, ¿cómo es la velocidad? Mayor. Como tiene un gran diámetro, por ahí va a pasar con una velocidad muchísimo mayor. ¿Y dónde tendremos la menor velocidad? Los capilares. En los capilares, porque imagínense si los capilares pasarían rápido, no se podría dar, ¿okay? La difusión de los nutrientes, la difusión de los desechos, ¿okay? Y luego vemos que al igual que las arteriolas y las vénulas que están ahí como una velocidad más o menos similar a los capilares, ¿por qué? Porque ellos son como el prepaso para llegar a capilares, ¿ok? De las venas va a incrementarse un poquito, pero nunca va a llegar a la velocidad que va a haber en la arteria, ¿sí? También les pregunto verdadero o falso de esto y no se acuerdan, ¿ok? Ya. ¿Qué más tenemos? Espera. Miren. Aquí tenemos, ¿ok? A nuestro corazón, pero el lado izquierdo, ¿ok? El lado izquierdo del ventrículo se contrae y sale la sangre. Habíamos visto que se distiende, ¿ok? La aorta, y eso es lo que escuchamos en el pulso, ¿no? Sentíamos en el pulso. Luego va a venir a las arteriolas. Y si ustedes ven, las arteriolas tienen como esas ¿cómo se llama? Como esas llavecitas. Esas llavecitas eran las que yo les dije que eran como los receptores, eran los que iban a modificar ¿qué cosa? El área del vaso, ¿ok? Por eso, ¿okay? Esto puede modificar el radio de las arteriolas. Y como había muchas arteriolas, como habíamos visto en el gráfico pasado, esto iba a hacer que el volumen se regule, ¿sí? ¿Ok? Luego tenemos, ¿ok? Los capilares, que es donde se va a dar la difusión, ¿ok? Intercambio gaseoso, intercambio de nutrientes, todo. Vénulas, ¿ok? Y las vénulas, recuerden que va a tener menos velocidad, ¿ok? Menos velocidad, y como tiene menos velocidad, podría regresar. Pero ven que aquí tenemos, ¿qué cosa? Valvulitas que no las van a dejar regresar. Obviamente cuando fallan esas valvulitas es que tenemos pues estas varices, estas cosas, ¿no? Cuando tenemos alteración, ¿ok? La velocidad baja y ya llega a, ¿ok? El lado derecho del corazón al primer aurículo, al ventrículo, llega con una velocidad baja y con una presión también baja. Entonces vemos que de presiones altas, ¿ok? Está llegando hasta presiones bajas. ¿Okay? Altas, bajas. Siempre va a fluir desde un sitio de mayor presión hacia uno de menor. ¿Ok? ¿Qué cosa hay que tener en cuenta? Esto.